Gracias, Beatriz, a ti por la invitación. Doctor, en todos los casos las adicciones se desarrollan a lo largo de la vida y siempre están condicionadas por el entorno. Nadie nace adicto, ¿o cómo funciona esta enfermedad? Vale, primero sería bueno recalcar que estaríamos hablando de una enfermedad a nivel de salud mental, no tanto neurológica, sino neuropsiquiátrica, ¿no? Porque altera todos lo que son los factores de recompensa. Y si hablamos ya directamente si es hereditario o no, son múltiples las causas. ¿Por qué? Porque hay factores biológicos, hay factores psicológicos y hay factores sociales. Entonces no es que si una madre, por ejemplo, en su estado prenatal consume, ya va a predisponer a este bebé a que vaya a nacer con una adicción, pero si este bebé va a venir con una vulnerabilidad genética y biológica para desarrollar un trastorno adictivo. Entonces son múltiples los factores, tanto biológicos como el entorno en el que luego este bebé se va a desarrollar. ¿Cuáles son los tipos de adicciones? Bueno, hay múltiples, ¿no? Pero como para englobarlas en dos serían las adicciones a sustancias y las adicciones comportamentales. Pero que si hacemos una síntesis, todas tienen la misma función, que es que todas van a alterar el sistema de recompensa. Entonces, si bien la droga, que sería una sustancia, alcohol, cocaína, cannabis, van a estimular directamente esta vía de recompensa, también los juegos o la pornografía tienen este mismo efecto a nivel cerebral. Entonces serían las comportamentales cuando no incluye consumo de sustancias y aquellas que sí incluyen el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo es el comportamiento de una adicción? Va por etapas, digamos, en un primer momento la persona sí tiene cierto control con respecto al consumo de sustancias o al comportamiento que usted mencionaba, y luego ese control se va perdiendo. El control se va perdiendo a medida en que la persona consume para gestionar o manejar sus emociones. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, consumir episódicamente en una fiesta, a luego consumir para poder lidiar con la angustia que genera el día a día. Entonces, la adicción se va desarrollando hasta un punto en que el paciente o el individuo ya entra como en un callejón sin salida, en donde su única forma de obtener la recompensa es a través de la sustancia o de este comportamiento que lo va a estimular. Doctor, ¿qué es una patología dual grave? Vale, cuando hablamos de patología dual, estamos hablando de la coexistencia que hay entre un trastorno adictivo, que es un trastorno mental, porque no hay que quitarle la connotación que tiene, y otro trastorno mental, ¿no? Entonces podemos hablar de personas que a lo mejor consumen alcohol y desarrollan luego un trastorno depresivo, o personas que tienen un trastorno depresivo de base y recurren a consumir alcohol. Entonces ya estaríamos hablando de dos entidades nosológicas que a la vez se complementan. ¿Y por qué se hace el estudio de la patología dual? Porque por allá en los 80, cuando surge el boom del crack en Estados Unidos, veían que muchos pacientes desarrollaban síntomas psiquiátricos que los llevaban a las emergencias. Y hubo un error en ese entonces, que es que trataban a los adictos, por decirlo así, en un lado, y a los pacientes con patología mental en otro. Pero ahorita la evidencia lo que sugiere es que son una sola patología y no podemos tratar el trastorno adictivo sin tratar la patología mental. Tenemos que trabajarlas de manera integral para poder mejorar a este paciente y poderlo rehabilitar de una manera más adecuada. ¿Cuáles son las señales que nos indican que una persona se está volviendo adicta? Digamos, nosotros como familiares, señales de alarma que pudiéramos ir evidenciando. Mira, las señales de alarma van a ir como en aumento, ¿no? Son progresivas por esto de los ciclos que hablamos. Vamos a ver que el paciente a lo mejor comienza a consumir solo, se aísla o miente sobre el consumo, porque ya como los familiares se dan cuenta que hay un consumo problemático, entonces él ya lo hace a escondidas para que no lo estén juzgando, por decirle de una manera más sutil. También, como te dije inicialmente, cuando el paciente consume para mejorar o para gestionar sus emociones. Otra cosa es cuando ya hay como cierta tolerancia al alcohol o a la droga, que el individuo te dice, bueno, mira, es que no me hace efecto, ¿no? Y recurre cada vez a consumir más.
Entonces son ciertas señales las que ya te van haciendo como el checklist para poderlo ayudar. Me quiero enfocar en un tipo de adicción y es la adicción al alcohol. ¿Qué pasa en nuestro país? Está normalizado el consumo de alcohol incluso desde antes de la mayoría de edad. Lo que pasa es que el tema del alcohol es tan delicado, primero porque es una de las drogas más legales, una droga legal, por decirlo así. Sí, está al alcance de todos. Exacto, y el problema social es que se vuelve como una línea tan delgada poder diferenciar cuando pasa de ser un consumo social a un problema de salud, y que también se minimiza el efecto que este tiene a nivel social, ¿no? Y a nivel de un problema de salud pública. Entonces, el trastorno por consumo de alcohol es más que una persona que bebe mucho, ¿ok? Es una enfermedad mental y hay que llamarlo como lo que es, porque si no lo llamamos como lo que es, entonces no existe. Y al hablar de una enfermedad mental es una situación que afecta en cómo el individuo piensa, actúa y se comporta. Entonces, por decirte un dato importante, aproximadamente 3 millones a nivel mundial de personas mueren por un trastorno por consumo de alcohol o por una causa relacionada a un trastorno de consumo de alcohol. Pero es que no es solamente la afectación que tiene a nivel mental, sino también los efectos que hay a nivel metabólico, alteraciones que pueden generar patologías hepáticas, renales o cardiometabólicas. Entonces, es un conglomerado que si te das cuenta, el alcohol te lleva a desarrollar otra serie de alteraciones a nivel corporal. Tomando en cuenta que es fácil conseguirlo, ¿cómo saber que una persona ya es adicta al alcohol? Porque realmente no se tienen ni siquiera que esconder para estar consumiendo esta sustancia. Bueno, siempre va a depender mucho también del consumo que la persona tenga, ¿ok? Tú me dices, por ejemplo, el tema de los menores de edad. Ya el consumir a una edad menor genera una vulnerabilidad a nivel cerebral, porque es un cerebro que está completamente en desarrollo. Claro. Y al introducir esta sustancia, pues ya hay como cierta tolerabilidad a poder desarrollar el consumo posterior, ¿no? Entonces, también pasa mucho, por ejemplo, cuando el paciente consume, cuando la persona consume para aliviar lo que siente. Que si, por ejemplo, tengo un trastorno del sueño, entonces recurro al consumo. Y claro, al principio la persona va a dormir porque el alcohol, digamos que tiene un efecto inductor del sueño, pero luego esto se considera un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo, el problema del insomnio sigue y lo que va a hacer es que se va a perpetuar tanto el insomnio como la adicción. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos ¿Vale? Conversando sobre alcoholismo. Me acompaña en el programa el doctor Nico Urrea Guerrero, psiquiatra, psicoterapeuta y fellow en adicciones y patología dual grave. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales